En una entrevista publicada el 29 de septiembre de 1980 en el semanario Newsweek, en el contexto del lanzamiento del álbum de John Lennon y Yoko Ono Double Fantasy, titulado esta entrevista The Real John Lennon, un artículo, John reveló cosas interesantes, como hace hincapié en Plásticos y Decibelios, el portal, quienes son los que han recordado esta entrevista en una nota mucho más extensa. Esta entrevista de Newsweek no es de tal extensión pues como la entrevista brindada a Playboy, pero también ese mismo año. Pero en estas entrevistas condensadas se pueden extraer elementos importantes como parte de la personalidad e intimidad que había cogido Lennon en esos días junto a Yoko Ono. Pero en esta ocasión me fijé en algo en particular, y es en lo que dijo sorprendentemente Lennon sobre la salida de los Beatles, de su persona, y su alejamiento musical poco después. Algo que se viene a confirmar con las recientes entrevistas que Sean Lennon, su segundo hijo, hizo para la BBC Radio 2 por el motivo de estas fechas, ¿no? Donde ha entrevistado también a su hermano Julian, Elton John y sobre todo también a Paul McCartney. Pero veamos este tema. Y vamos al grano, como le gusta a la gente, igual quédense, que el resto es importante. Bueno, se le pregunta a John, la gente ha culpado a Yoko por apartarte de la banda y destruir a los Beatles. ¿Cómo terminó realmente? Y John responde, siempre estaba esperando una razón para salir de los Beatles, desde el día que filmé How I Won the War, en 1966. Y hacemos una pausa aquí para acotar algo. Estamos hablando de la época entre el álbum Revolver y de las grabaciones para el mítico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿no? Cuando los Beatles se tomaron un descanso, Lennon se fue a Almería, España, bajo el mando del señor Lester, director, para grabar esta película que menciona. George se fue a India a meditar, si no me equivoco, Kashmira, y Paul componía junto a George Martin bandas sonoras, ¿no? Una fue para The Family Way, esta película, donde ganó un premio incluso. Ojo a ese contexto. Continúa Lennon. Simplemente no tuve las agallas para hacerlo. La semilla se plantó cuando los Beatles dejaron de hacer giras. Esto por las famosas frases antirreligiosas de John, por cierto. Y continúa. Y yo no podía soportar no estar en el escenario. Ojo a eso. Estamos hablando de 1966, donde se quería ir entonces. Y sigue así. Pero estaba demasiado asustado para salir del palacio. Eso es lo que mató a Elvis Presley. El rey siempre es asesinado por sus cortesanos. Está sobrealimentado, exagerado, borracho para mantenerlo atado a su trono. La mayoría de las personas en el puesto nunca se despiertan. Yoko me mostró lo que era ser Elvis Beatle y estar rodeado de esclavos aduladores que solo estaban interesados en mantener la situación como estaba, una especie de muerte. Y así es como terminaron los Beatles, no porque ella separó a los Beatles, sino porque me dijo, no tienes ropa puesta. Ajá, muchos no sabían, ¿no?, de esta revelación de Lennon, ya que en la cultura popular se cree que todo iba bien hasta el 1968 o 1969, en que empezaron los problemas, tanto para grabar el llamado Álbum Blanco, como también el proyecto Get Back, luego nombrado Let It Be, y que la gota que derramó el vaso fue la señora Ono, pero aquí Lennon lo dicen, y también McCartney esculpó a Yoko en una entrevista tiempo después. En otra parte de la entrevista dice algo interesante que refleja que este hombre era un hombre de colaboración, no como un Elvis, y dijo así: cuando salí por primera vez de los Beatles, pensé, oh genial, no tengo que escuchar a Paul, Ringo y George, pero es aburrido cantar a solas en un estudio, ya no necesito todo ese espacio. Esto lo dijo en relación a su trabajo junto a Yoko, en ese momento, para Double Fantasy, álbum que salió ese mismo año 1980. Por otro lado, sentencia a los Beatles. Oídos a esto. John dice, lo que hizo que los Beatles fueran los Beatles también hizo que los 60 fueran los 60. Y cualquiera que piense que si John y Paul se juntaran con George y Ringo, los Beatles existirían, están locos. Los Beatles dieron todo lo que pudieron, tenían que dar y más. Los 4 tipos que solían ser ese grupo nunca podrán volver a ser ese grupo, incluso si quisieran. Y si Paul y yo nos juntamos, sería aburrido.
Si George o Ringo se unieran es irrelevante porque Paul y yo creamos la música. Bueno, acá le da con palo un poco a George y a Ringo, como solía hacerlo a veces. De acuerdo, hay muchas canciones de los Beatles que volvería a hacer, nunca fueron como quería que fueran, pero volver a los Beatles sería como volver a la escuela, nunca solo para reuniones. Se acabó. Es lo que dijo Lennon, sentenciando, como dije al comienzo, a los Beatles, ¿no? No hay posibilidad, y esto lo dice en 1980. Tiempo antes él había dicho que sí había posibilidades, pero ahora, ese mismo año 80, dice que no. Y oídos a esto, que es muy trascendental. El momento real de conciencia cuando recordé quién era yo fue en una habitación de Hong Kong, porque Yoko me había enviado alrededor del mundo para estar solo. Estaba mirando hacia la bahía cuando algo sonó una campana. El reconocimiento, Dios mío, esta persona relajada soy yo desde hace mucho tiempo. Él sabía hacer las cosas. No depende de ninguna adulación o disco de éxito. Continúa más adelante. Vagué por Hong Kong al amanecer, solo, y fue emocionante. Fue redescubrir un sentimiento que una vez tuve cuando era joven, caminando por las montañas de Escocia con una tía. El brezo, la niebla. Pensé, ajá, este es el sentimiento que te hace escribir o pintar. Estuvo conmigo toda mi vida. Y es por eso que estoy libre de los Beatles, porque me tomé el tiempo para descubrir que yo era John Lennon antes de los Beatles y estaré después de los Beatles, y que así sea. Let it be. Es lo que dice John. Y bueno, en otros temas hay una parte en que se le inquiere sobre su alejamiento de la música en 1975, y le dicen si estaba cansado de hacer música o del negocio mismo, y John responde: fue un poco de ambas cosas. Había estado bajo contrato desde que tenía 22 años y siempre se suponía que debía hacerlo. Se suponía que debía escribir 100 canciones para el viernes, se suponía que tenía un single para el sábado, se suponía que debía hacer esto o aquello. Me convertí en un artista porque apreciaba la libertad. No podía caber en un aula u oficina. La libertad era el hombre, por todos los inconvenientes de ser un bicho raro. Pero de repente me vi obligado con los medios, obligado con el público. No fue gratis en absoluto. Y apunta, me he retirado muchas veces. Parte de mí es un monje y parte una pulga actuando. El miedo en el negocio de la música es que no existes si no estás en el Segnon con Andy Warhol, como a manera de mofa lo dicen. Como descubrí, la vida no termina cuando dejas de suscribirte a Billboard, indica John Lennon. Esto en relación a su alejamiento de la música. ¿Por qué 5 años se le dicen? Y John responde: si conoces tu historia, nos tomó mucho tiempo tener un bebé vivo y quería darle 5 años completos a Sean. No había visto a Julian, mi primer hijo, crecer en absoluto. Y ahora hay un hombre de 17 años en el teléfono hablando de motos. Y esto me lleva justo a la entrevista, ¿no? A la reciente entrevista con su hermano Sean Lennon, que ha salido en BBC Radio 2 por el 80 aniversario del natalicio de John Lennon. Julian habla de esto, como hablaba más a menudo con su padre en esos últimos años y sobre todo también en 1980. Las entrevistas también están ya en YouTube, las he visto, tal vez ponga los enlaces. Está en 2 partes, una a Elton John y una parte a su hermano Julian. Y en la segunda parte está una parte de Julian y Paul McCartney. Pero bueno, así cerramos. Así es como Lennon explica las raíces y el desenvolvimiento de sentirse alejado ya de los Beatles. Esto es solo una parte. Si quieren ver la entrevista en su totalidad, que trae muchas más cosas buenas, vayan al portal de Plásticos y Decibelios, donde transcribieron la entrevista en su totalidad en español. Eso es todo por la presente y ya será hasta una nueva entrega. Chao.